Señor, mi lámpara viva, y me gozaré y me alegraré, pues me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación, y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, mi rey pronto veré. Sí, Señor, te alabamos. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva. Y me gozaré y me alegraré, pues me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación, y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Me gozaré y me alegraré, pues me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación, y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Sí, Señor, te alabamos. Santo es tu nombre. ¿Cuántos le alaban en esta noche? ¿Cuántos están contentos en la presencia de Dios? Golpe de espada es la alabanza, golpes de guerra que salen de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpes de guerra que salen de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo.
vive. Aleluya. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Una vez que lo haya encontrado, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, hemos dado lectura a su palabra, Señor. Le pedimos que a través de su Espíritu Santo revele sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor amado, en esta hora. Coloque usted, Señor amado, en nuestras mentes, en nuestras vidas, Señor amado, el entendimiento, Señor amado. Quite toda palabra humana de mi boca, Señor, y que sea su Espíritu Santo hablando a su iglesia en esta hora. Todo se lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Unos versículos bastante conocidos, como ya anteriormente le había dicho. Aquí vemos al apóstol Pablo hablando, diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí vemos al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma, explicando su pasión por predicar el Evangelio. En este versículo él declara que él no se avergüenza de lo vivido con el Señor. Él no se estaba avergonzado de lo que estaba viviendo de parte del Señor, porque él entendía que el Evangelio era poder de lo alto, era un poder sobrenatural que venía de parte de Dios, y este poder maravilloso era para salvar a todos los que creen en él. No era solamente para los judíos de aquel tiempo, eran también para los griegos, para el pueblo gentil. Es por algo que nosotros estamos en esta hora escuchando su palabra, por la misericordia del Señor, que fue a través de su gracia que tuvo por cada uno de nosotros que estamos en este lugar. La palabra no me avergüenzo, Pablo no tiene miedo de predicar el Evangelio, a pesar de las críticas o quizás de las persecuciones que él estaba enfrentando. Él no tenía problema en declarar públicamente que él no se avergonzaba de lo maravilloso que el Padre estaba haciendo con él. Quizás el apóstol Pablo era un hombre entendido en lo que era doctrina, en lo que era palabra. Si ponemos a estudiar la vida del apóstol Pablo, podemos ver que era un hombre teóricamente, bíblicamente preparado. Él estudió bajo los pies de Gamaliel, que era un hombre importante de aquel tiempo. Entonces no era cualquier persona, pero Pablo entendía que la misericordia, que la manifestación de su Espíritu Santo a través de la vida de este hombre era mayor, era una porción sobrenatural. Y aquí podemos ver cómo este hombre, este varón de Dios, podía levantarse en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la prueba. Hace un instante atrás nuestro pastor nos comentaba cómo estamos viviendo la sociedad hoy en día, cómo se está levantando la gente que no cree en Dios contra los hijos de Dios, contra los que profesan al Señor. Y vemos a un mundo que no quiere nada con Dios y está levantándose en contra de los cristianos a nivel mundial. Se está levantando la persecución sobre los hijos de Dios. Si podemos ver las noticias, nos podemos dar cuenta cuánta gente está muriendo a causa de predicar la palabra. Cuánta gente está muriendo a causa de predicar a este Dios vivo. Cuánta gente
está muriendo por entregar su vida a Cristo, sin importar lo que digan los vecinos, sin importar por lo que digan los que están a su lado. Así como este varón de Dios decía públicamente: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La palabra poder viene de un término griego que muchas veces nuestro pastor Luis nos explica que significa dunamis, que es dinamita. Pero es una palabra, es una fuerza de Dios, que es una fuerza sobrenatural. En el Antiguo Testamento se utiliza para describir el poder divino que se manifiesta en la vida de los creyentes, como podemos estudiar en la resurrección de Jesucristo y en los milagros. También podemos ver las sanidades que se producen a través de la fe. También vemos como a los discípulos que se les enseñó acerca del Evangelio, se les predicó, se les enseñó acerca del reino de Dios, pero la promesa era que no salieran a predicar sin antes haber recibido al Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, la palabra poder es un concepto importante en nuestra vida diaria como cristianos, ya que se relaciona con la idea de la gracia y la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Es más bien, la podemos ver como un beneficio para todo aquel que cree. No es solamente para un grupo selecto de personas, es para todo aquel que cree. Por eso que Pablo hace esta definición. No es solamente para los judíos, sino que también para los gentiles, para los griegos, para usted, para mí. El Espíritu Santo está manifestándose en este tiempo, que es un tiempo final en la vida de los creyentes, de una forma asombrosa, de una forma sobrenatural. Pablo le está hablando a los romanos, pero también le habló y quedó estipulado en la palabra del Señor para que usted y yo entendiéramos que no tenemos de qué avergonzarnos de este santo evangelio, porque es sobrenatural. Estamos en un tiempo que la iglesia de Cristo tiene que volver a la esencia primera. ¿Y cuál es su esencia? ¿Cuál es la esencia que tuvo la primera iglesia? Si podemos ver en el libro de Hechos que la iglesia empezó a moverse después de ser llena por el Espíritu Santo. Y es lo que la iglesia hoy en día, en este final tiempo, tiene que anhelar. Tenemos que anhelar ser llenos por el Espíritu Santo. Si bien es cierto, el Espíritu Santo habita en nosotros desde el momento que nosotros creemos, pero también tenemos que aprender a diferenciar que fuimos sellados por el Espíritu Santo, pero también tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque esto es igual que un vehículo. Cuando adquirimos un vehículo, lo cargamos con combustible, pero a medida que vamos avanzando, ese combustible se puede ir agotando. Entonces, la llenura del Espíritu Santo en la vida del cristiano tiene que ser diaria. Tenemos que buscar constantemente la presencia del Señor. Tenemos que pedirle al Señor que cada día nos esté llenando, que cada día su Espíritu Santo esté habitando en nosotros. El Espíritu Santo se manifiesta de una forma sobrenatural en la vida de los creyentes. Estamos en un tiempo, no estamos en cualquier tiempo, hermano. Quizás muchos de los hombres que aparecen en la Biblia anhelaron estar en los tiempos que usted está viviendo hoy en día. Anhelaran poder predicar el Evangelio con las regalías que tenemos hoy en día. Yo doy gracias al Señor porque podemos ser una iglesia que ocupa las redes sociales para predicar muchas veces a los que están allá afuera, que quizás por motivos de salud no pueden llegar. Pero también doy gracias al Señor que somos una iglesia que estamos predicando en las calles. Somos una iglesia que estamos visitando a los enfermos.
Somos una iglesia en movimiento constante delante de la presencia del Señor. Y ese movimiento lo está haciendo el Espíritu Santo. Por eso que nuestra hermana nos decía, no importa que seamos 2 o 3, somos muchos más, pero el que tiene que estar está en este lugar. Por eso que podemos ver prodigios, por eso que podemos ver milagros, por eso que podemos vivir una vida llena de su poder, lleno del Espíritu Santo. Por eso que no nos tenemos que avergonzar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que gritar a los 4 puntos cardinales lo que Cristo ha hecho en nosotros, porque nuestra verdadera adoración es una consecuencia de lo que Él ha hecho con nosotros, con cada uno de nosotros. Tenemos tanto que agradecerle al Señor. Yo pienso que, siempre digo, no basta solamente con venir los días martes, no basta solamente con venir los días jueves, los días domingos a la iglesia. Es una llenura constante, constante, constante. Y el apóstol Pablo nos enseña en diferentes partes de la Biblia que tenemos que buscar una llenura constante. No tenemos que dejar que el fuego del Espíritu Santo se apague. Si podemos estudiar la palabra en el libro de Hechos más adelante, vemos como el apóstol Pablo se encuentra en un proceso contradictorio, en un proceso que quizás muchos de nosotros se habría ido y habría dejado tirado. Pero vemos a este hombre de Dios que después de un naufragio llegó a una isla y se encontró rodeado de habitantes que estaban en aquel lugar. Pero su único fin, que estaba en aquel lugar, no se preocupó de descansar, no se preocupó de comer, sino que se preocupó de adorar, se preocupó de buscar el fuego que necesitaba para su vida. Y el apóstol Pablo así también nos enseña que no tenemos que avergonzarnos de este santo evangelio. Les vuelvo a repetir, y discúlpeme que sea un poco insistente, estamos en los últimos tiempos, que necesitamos que el Espíritu Santo empiece a emanar de este lugar. Necesitamos que el Espíritu Santo empiece a tomar dominio y el control de nuestras vidas, que el Espíritu Santo empiece a tomar el control de las reuniones, que empiece a tomar el control de todo lo que se mueve en este lugar, porque necesitamos que Él se manifieste y que nosotros menguemos. En el libro de Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 3, en el versículo 2, nos habla y nos dice que somos cartas leídas para los que están allá afuera. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que dar una buena imagen del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que hay en nosotros es santo. Entonces, si buscamos la llenura, también tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, tenemos que dar un buen olor como cristianos, que en nuestro trabajo nos puedan ver que somos hijos de Dios, que en nuestros colegios puedan decir que nosotros somos hijos de Dios, que nuestros vecinos puedan ver que somos hijos de Dios, que cuando tengan un problema con sus hijos, que acudan a los vecinos que son cristianos, para que oren por ellos. Por eso que es importante tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso que es importante que en nuestra vida sea una necesidad constante. Cuando recibimos al Espíritu Santo no nos podemos quedar quietos. Empezamos a gritar por todos lados que Él es nuestro Señor y Salvador. Necesitamos predicar el Evangelio. Tenemos que impactar al mundo con lo que Dios ha hecho en nosotros, porque somos carta leída. Tenemos que entregar lo que el Señor ha hecho con nosotros. En el libro de Marcos, capítulo 16, en el versículo 15, nos habla y nos dice: id y hacer discípulos a las naciones. Y le entrega la gran comisión a aquellos hombres de Dios
pero antes les pide que sean llenos del Espíritu Santo, que esperaran la promesa del amado. Y también aquí vemos como el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 19, Pablo llega a la iglesia de Éfesos, versículo 1 en adelante, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfesos y yendo a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y aquí vemos la importancia que el apóstol Pablo recalcó hacia las diferentes iglesias donde andaba predicando la palabra del Señor. Primero empezó sobre la iglesia de Roma, que leíamos los versículos anteriores, y ahora estábamos viendo la administración que estaba haciendo sobre la iglesia de Éfeso. La importancia del Espíritu Santo, porque podemos tener mucha palabra, podemos tener mucho entendimiento, podemos tener mucho doctrinamiento acerca de la palabra, podemos sabernos la Biblia al revés y al derecho, pero necesitamos al Espíritu Santo para que Él cambie la vida de la gente. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y más adelante, en 1 Corintios, también Pablo nos habla y les dice a la iglesia de Corinto: no he venido con palabrerías humanas, sino con manifestación del poder de Dios. Entonces es importante, hermano, que en nuestra vida haya una llenura constante del amado, una llenura constante de su Espíritu Santo, y empieza a ser rema en cada vida, en cada corazón, para que lo empecemos a buscar cada día constantemente, para que podamos vivir a través de su palabra. Les vuelvo a decir, podemos ser muy teólogos en la palabra del Señor, pero necesitamos al Espíritu Santo para que haya una manifestación sobrenatural. Si queremos ver los milagros como lo hemos visto hasta este día, tenemos que seguir anhelándolo, tenemos que seguir buscándolo. Tenemos que, en nuestra habitación secreta, en nuestro cuarto secreto, dice su palabra, que cerrar la puerta y orar en secreto, porque Él escucha, Él ve, Él siente. Es la tercera persona de la Trinidad. Pero Jesucristo mismo dijo: les conviene que yo me vaya, porque detrás mío viene el Consolador, y Él el que nos guía, Él el que nos perdona, Él el que nos liberta, el que nos da el entendimiento para seguir avanzando, y el que nos da la fuerza para decir, al igual que Pablo, a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución que estaba viviendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y este es el consejo de su palabra en este día, hermano. Una palabra conocida, pero importante para nuestras vidas, que tenemos que atesorarlo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Le invito a ponerse de en pie en esta hora y vamos a orar delante del Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, le pedimos, Padre, que a través de su Espíritu Santo toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, Señor.
Quite todo lo malo, Señor amado, que haya en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y en esta hora, Padre, nos presentamos delante de usted, tal cual como somos, Señor. Pero necesitamos su promesa maravillosa en nuestras vidas. Necesitamos que su Espíritu Santo nos llene continuamente, Señor amado. Necesitamos, Señor amado, que usted haga un cambio rotundo en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor amado. Queremos que su presencia, Señor, habite en medio de su pueblo. Queremos, Señor amado, que usted nos guíe, Señor amado, a toda verdad, a toda justicia, Padre. En esta hora, Señor amado, le pedimos, Padre, que a través de su Espíritu Santo, Señor, haga rema, Señor amado, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, con su palabra, Señor amado, en este día. Que su Espíritu Santo toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, Señor amado, y empiece, Señor amado, a manifestarse de una forma sobrenatural en medio de su iglesia. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo, Señor amado, sobre nuestra familia, sobre todo aquel que no te conoce, Señor amado. Gracias, Padre, por todo lo que seguirás haciendo en medio de nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos atesorarte, Señor amado. Gracias, Padre, porque podemos sentirte en este día, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendiga nuestras vidas y nuestros corazones. Todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. A donde él va. Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mis manos pongo en las suyas y voy con él. Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mis manos pongo en las suyas y voy con él. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. A donde él va. Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo